Podríamos decir semióticamente que Carlos Paternoster ha ejecutado una acción, un programa narrativo de atribución, pero no es donación, sino simplemente ha transferido el bien, ¿no? Ha transferido su propiedad a otra persona y ya él en ese momento ha salido, ha renunciado a esa propiedad. Es otro programa narrativo. A veces renuncia uno a ciertos objetos o se olvida, es lo que pasa, ¿no? Olvidar un objeto importante es renunciar a ese objeto. Es algo posible que ocurre en la realidad y en la fantasía. Entonces allí, en este libro, que va a ser publicado por la Universidad de Lima este año 2020, allí ustedes verán el análisis semiótico, tal como debe realizarse, el análisis de este tipo, de varios cuentos. Son un total de más de 20 cuentos, si no me equivoco, ¿no? O son, sí, son prácticamente 20 cuentos los que están analizados aquí. Unos son referentes al Perú, los cuentos en el Perú, que son 14 cuentos ambientados en el Perú. Y en Europa tenemos un total de 7, 8, 9, 10, casi es un total de 20 relatos, casi el equilibrio. Me falta un relato cuyo título es en italiano. No sé cómo se me escapó, pero lo voy a analizar, ya saldrá en un artículo científico, ¿no? Pero este es un ejemplar que se comenzará a circular este año. Yo les avisaré, seguramente habrá una presentación virtual, en fin, ustedes podrán leerlo, podrán comentarlo, porque los libros están para eso, ¿no? Es un libro que lo he hecho en condiciones bastante difíciles. Es un libro en realidad que reúne investigaciones de diferentes momentos. Esto lo digo en la introducción. Es un libro en que he reunido diferentes momentos de mi investigación, de mi pasión por Ribeiro, pero he tratado de sistematizar. Me ha quedado mucha información, como dice, me ha quedado mucha tinta en el tintero. Será motivo para otro libro, ¿no? Para otro libro que también podré compartir con ustedes. Y bueno, en realidad he publicado sobre Vallejo, ¿no? He publicado también otro libro que se llama Introducción a la narrativa de Vallejo. Son ensayos que se desprenden de este libro, de la matriz, ¿no? Entonces de aquí he tomado algunas páginas, algunos conceptos, y he publicado un libro más ligero que apareció en el 2014, y entonces ha circulado también, ¿no? Ha circulado, se ha movido por el mundo y me ha permitido recuperar mi condición de vallejista, es decir, de especialista en la prosa de Vallejo, ¿no? Entonces ando siempre en eso, leyendo, escribiendo. Entonces ahora quiero decirles, quizá podemos terminar un poco antes, pero quiero decirles que tengo ahora un proyecto que me gustaría compartir, por lo menos en parte me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Y quizá podamos publicar en equipo, ¿por qué no? ¿No? Entonces se me ha ocurrido trabajar con los cuentos, ¿no? Con los cuentos, algunos motivos que están presentes en la literatura peruana o la literatura en lengua española en general. De modo que en principio puede ser un cuento, elijan ustedes van a elegir el cuento que más les guste, el cuento que ustedes quisieran analizar. De esa manera eligen ese cuento y lo analizamos
pero con un aparato teórico, con un aparato metodológico, que puede ser la semiótica, la pragmática, el análisis psicoanalítico, etc. Entonces, he esbozado acá ya un esquema que puede ser incluso ya el índice de un próximo libro, y quiero trabajar con ustedes en lo que queda de las clases, ¿no? Que todavía tenemos semanas por delante. Quiero trabajar el análisis de cuentos, no novelas, pues sería muy extenso, donde los motivos dominantes, ¿no? Los motivos tienen que ver con los temas. El motivo del viaje. El viaje me parece una categoría muy importante. Entonces, en este futuro libro analizaremos cuentos en los que se desarrolla el motivo del viaje, es decir, el personaje viaja. Por ejemplo, Dante viaja por el infierno en compañía de Virgilio y luego ve a Beatriz. Bueno, yo no pretendo tanto. Los cuentos que yo provisionalmente he hecho acá mi lista, pero espero la colaboración de ustedes. En la próxima podemos conversar el tema, pero me interesa principalmente el motivo del viaje. Hay diversas clases de viaje. Me interesa también dentro del viaje el exilio, ¿no? El exilio es una forma de viaje. En este caso, el exilio puede ser a veces forzado. Es decir, lo expulsan a alguna persona o alguna familia, la expulsan de un país por motivos políticos y la familia tiene que irse sí o sí a como dé lugar. Es lo que ha ocurrido con muchas familias peruanas y, por ejemplo, es lo que ocurrió con la familia de los Valcárcel, ¿no? Con el poeta de la generación del 50, el poeta Gustavo Valcárcel, su esposa, sus hijos, entre ellos Rosina, Marcel, fueron expulsados del Perú. Tuvieron que salir, votados, como se dice. ¿Por quién? Por el gobierno de Odría, tirano de aquellos años que, violando todos los derechos, les privó a estos miembros de la familia Valcárcel de este deseo de estar en su tierra. Luego, el tema de la migración también es muy importante. Está ligado al exilio, es una forma de viaje. Lo ha trabajado magistralmente González Viaña en una serie de novelas y cuentos que valdría la pena que ustedes revisen, ¿no? Luego tenemos también, bueno, principalmente, ¿cuáles son los motivos por los cuales viajan estos personajes? Por ejemplo, casi siempre el destino de estos viajeros ha sido Europa. Tengo acá una pequeña lista donde, bueno, no solamente cito cuentos, sino también puede ser novelas o crónicas, pero por razones operativas vamos a trabajar con cuentistas. Por ejemplo, hay algunos peruanos que viajaron a Europa. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál era el objeto de valor? El objeto de valor era hacerse escritores o recorrer un territorio y escribir, recorrer un territorio y luego dar un informe, dar una crónica a alguien acerca de ese territorio donde ocurrían cosas injustas, cosas que había que cambiar. Entre esos autores está, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Él, por ejemplo, se fue a España porque su padre le dejó un dinero, le dijo, te vas a España para que puedas allá estudiar, progresar. Y el Inca Garcilaso fue, diríamos, consecuente con ese pedido de su padre y se fue a España y resultó el gran cronista, el gran fundador de la literatura latinoamericana o hispanoamericana. Otro gran viajero, pero cuyo
cuyos originales se perdieron durante siglos, pero que es una de las grandes obras de nuestra literatura, sin duda, es la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, de don Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Esa obra se encontró de casualidad en Copenhague 3 siglos después de haber sido enviada a España. Estaba dirigida al rey, era una especie de alegato ante el rey, pero por X circunstancias, quizá algunas manos allí con malas intenciones escondieron los originales, pues un libro inmenso, y esos originales fueron a dar a Copenhague, y ahí se descubrieron en el siglo XX, y recién se publicaron, si no me equivoco, en 1936, en París. Miren, un libro escrito en el Perú, en los siglos coloniales, que hizo un largo viaje, el texto, solo, ¿no? Que no llegó a su destino, que era España, que era el rey, no, se perdió por allí, alguien lo perdió, alguien lo dejó por allí. Lo cierto es que los originales, ¿no?, de ese libro terminaron en Copenhague, en la capital de Dinamarca, pero luego ya los originales se trasladaron a París y ahí se hizo la edición. Y en esa obra, por ejemplo, es muy importante el trabajo filológico. ¿Por qué? Porque es un libro que está escrito en un idioma que es una mezcla de español, de quechua, de aymara, de puquina. Guamán Poma no llegó a tener el dominio del español. Su escritura era una escritura de mezcla de idiomas, pero con una gran carga referencial, y además con dibujos, ¿no? Con dibujos, y eso es lo importante. En ese sentido es un libro pionero, ¿no? Luego tenemos un personaje muy importante que no sé si usted lo conoce, que se llama Pablo de Olavide. La vida de Pablo de Olavide es una vida de novela. Así que ahí tienen ustedes, Pablo, su vida es de novela. Ya su vida, la vida de él es de novela, es extraordinaria. En cambio, las novelas que él escribió son novelas muy poco ambiciosas. O sea, este señor tenía dos caras. Era un gran viajero, era un gran estafador, se podría decir así, porque parece ser que estafó, ¿no? Estafó en cuestiones monetarias, pero en cambio se fue a Europa y se hizo amigo de todos los revolucionarios franceses. Era un hombre muy querido, muy apreciado, Pablo de Olavide, pero luego se regresó, se vino a España, se quedó en España y ahí escribió novelas cortas de carácter moral. Una de ellas se llama, por ejemplo, Lima o Teresa o el terremoto de Lima. Así eran sus títulos, a usanza de la época, ¿no? Lean sobre Pablo de Olavide, es un personaje que merece una novela, no que haya escrito, sino que él merece que alguien escriba una novela sobre Pablo de Olavide, que él se fue del Perú, se fue a España prácticamente huyendo, escapándose para que no lo vayan a encerrar en la cárcel. De manera que este señor Inostroza no es el único que escapó a Estados Unidos o a España, sino que este señor se fue sin duda en barco, porque en esa época no había aviones, ¿no? Luego el propio Julio Ramón también marchó primero a Madrid, luego a París, para hacerse, él se fue con una beca de periodista, para hacerse periodismo, pero no hizo mucho periodismo. Lo hizo sin duda como comentarista, pero, por ejemplo, sí hizo una entrevista, acompañado de sus compañeros de promoción, una entrevista a Vicente Aleixandri, Premio Nobel de la Poesía.
de la década de los 70. Vicente Alessandri los recibió en su casa, conversaron con él, hicieron preguntas, ahí estaba Romualdo, estaba Ribeiro, bueno, había 2 o 3 personajes más, entraron a la casa y conversaron con él. Y sin duda, Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, viajero. ¿Para qué se fue a París? Se fue a París para conocer a Sartre, para conocer a Camus, para realizar el sueño, porque su objeto de valor era ser un parisino, y él lo logró, Pero ya vemos que Mario Vargas en realidad ha viajado por todo el mundo, por todas las épocas. Acaba de publicar una novela ambientada en Guatemala, en la década de los 50. Él estaba muy pequeño en esa época, pero es un gran investigador, y pueden ustedes leer en El pez en el agua, hay un capítulo específico en el cual él cuenta que se fue a París porque ganó un concurso de cuento, imagínense, ganó un concurso con el cuento del desafío, y fue su amigo Luis Loaiza quien fue a su casa y le dijo: has ganado un premio, y el premio era permanencia en París durante 2 semanas. Imagínense qué tal premio, qué tal suerte, de manera que Vargas Llosa se fue a París y se alojó en un hotel extraordinario, un hotel de lujo, y ahí conoció, según cuenta, a la Miss Colombia de aquellos años. Eso está escrito en su libro El pez en el agua, El pez en el agua, ¿ya? En ese libro, que son sus memorias, en los capítulos pares e impares, en uno de esos capítulos maravillosos, ahí están los detalles de cómo él logró irse a París, ¿no? Cómo logró ese sueño. Luego, en la próxima reunión, si es que tenemos tiempo, después del análisis que ustedes hagan, quizá analicemos algunos relatos de otros personajes literarios que han viajado también para ser escritores, pero no lo lograron, fracasaron. Es el caso del Gato Antúnez, por ejemplo, un joven cusqueño que también se fue con el deseo de ser escritor, pero por diversos motivos, ya lo veremos, tuvo que renunciar a ese sueño y se fue por otros caminos, y ahí se quedó y terminó él suicidándose, ¿no? Bien, luego el viaje ya no es porque yo quiero ser escritor, sino es por motivos de trabajo o por motivos semejantes, ¿no? Por ejemplo, hay un lindo relato de Bryce que a mí me gusta mucho, se llama Verita o la Ciudad Luz. Verita es un peruano que vive en París, que vive en la Ciudad Luz. Es un relato interesante, también probablemente lo podamos comentar o analizar. O por ejemplo, otro viaje muy importante que se realiza en la novela Pedro Páramo, ¿no? Cuando va a morir su hijo Juan Preciado, conversa con su madre y su madre le dice: tienes que ir a ver a tu padre, tienes que conocerlo. Y Juan Preciado va hasta Comala para buscar a su padre y descubre que Comala es un pueblo fantasmal, ¿no? Es un pueblo donde solamente existen muertos, fantasmas, pero eso es un poco el simbolismo de esta novela. Es como los hispanoamericanos que viajamos a Europa, viajamos por ejemplo a París, y nos damos con que París en realidad es una ciudad fantasmal, es una ciudad soberbia, es una ciudad fría, nada amistosa, de manera que uno recorre París para conocer lo que hay que conocer, pero los franceses no, los franceses están distantes, ellos son los dioses del Olimpo y desde ahí nos contemplan, ¿no? Bueno, el otro gran cuento de Ribeiro que analizo en este libro que está por salir,
El otro gran cuento donde también analizo en forma semiótica el relato con el sujeto y el objeto y los actantes y el recorrido, es el cuento llamado La juventud en la otra ribera. La juventud en la otra ribera, que es un cuento de Julio Ramón Ribeiro, y este es otro gran cuento. Miren qué coincidencia. El mejor cuento ambientado en el Perú es Silvio en el Rosedal. Hay otros que son también muy buenos. Y en Europa, o mejor dicho, el cuento que está mejor ambientado en París, porque Ribeiro tiene varios cuentos ambientados en París, es este cuento maravilloso que se llama La juventud en la otra ribera, que termina de manera trágica, termina con la muerte del protagonista, que es don Plácido Guamán, un hombre de 50 años cuyo sueño, cuyo objeto de valor había sido conocer París. Conoció París, tuvo una aventura con una guapa parisina que se llama Solange, pero resulta, semióticamente hablando, que en realidad Solange no era una ayudante, no era una mujer transparente, no, era parte de una mafia que atrapaba a turistas desprevenidos y que con su juventud, con su belleza, diríamos, engañaba, seducía, como lo hace con Plácido Guamán, y lo llevaba a un departamento, lo alojaba allí porque supuestamente era el departamento de una amiga que no estaba en París, y por tanto el peruano de viaje podía ahorrar esos francos y estar más cómodo allí. Pero en realidad el motivo de este cambio de domicilio era para que Solange y los demás miembros de su mafia pudieran revisar el equipaje, quitar el dinero, tenerlo bajo control a Plácido Guamán, y finalmente lo matan de una manera fría, a sangre fría, como diría Truman Capote, ¿no? Bueno, ese es un buen libro, el mejor, está analizado semióticamente en este libro. Luego tenemos la gran novela de González Viaña, Eduardo González Viaña, El Camino de Santiago, que es el exilio, en este caso por razones políticas. Es la época del terrorismo, del Sendero Luminoso. Entonces el personaje cuya madre es asesinada en una masacre en esos años de terror, el hijo que sobrevive a la madre y en compañía de otras personas, como ocurre en la Divina Comedia, puede huir de Lucanamarca, dirigirse a Lima, y luego se va camino al norte, siguiendo el camino que le ha trazado el destino, se va a Estados Unidos, porque mediante la información de cartas se ha enamorado de una chica, ¿no? Y entonces su sueño es casarse con esa chica, pero en el camino se encuentra con el sujeto que había cometido la masacre de Lucanamarca. Ambos no se conocen, ambos no saben quién es el otro. Ahí está la paradoja. Y los dos se ayudan a viajar, y sin embargo el uno asesinó a la madre del joven viajero. El joven viajero no lo sabe, ¿no? Incluso el sujeto, este militar, intenta asesinarlo, pero no lo consigue. Finalmente el joven llega y se encuentra con la novia. Luego hay una novela de un escritor que también ha estado en San Marcos, fue mi asesorado, estuve con él cuando se graduó de doctor. La novela es de Julián Pérez. La novela se llama Criba, así como suena. Vean en el diccionario qué significa criba. Ese es el título. Ahí también está el motivo del viaje, el motivo del exilio,
El ir y venir entre Lima y Ayacucho. Novela interesantísima, con una técnica muy original que hace más grata la experiencia de la lectura. Luego tenemos, ya para terminar, ya voy a cerrar, sí, solamente con anuncios, La forma de la espada, también es un cuento de Borges, pueden leerlo, ahí también hay viajes de por medio, ¿no? Y luego, solo ya para terminar, dos cosas. Este libro de un escritor reciente, o relativamente reciente, que se llama Carlos Schoal. El libro se llama Dobleces, ¿no? Dobleces. Bien, de él he leído el cuento Espejismos. Me maravilló ese cuento, me impactó, de manera que voy a seguir leyendo. Y solamente aquí lo presento, y con eso cerramos la sesión de hoy. Les presento este libro de don Rodolfo Inostroza, que se llama Cuentos Incompletos, ¿ya? Así se llama, cuentos entre barras, sí, son barritas, cuentos incompletos. Él es un importante poeta, es un importante escritor de obra de teatro, pero la faceta de él que me fascina más es su faceta de narrador de cuentos. Aquí están sus cuentos, cuentos maravillosos, cuentos extraordinarios. He publicado algunas notas, pero mi obligación moral es hacer un estudio sobre don Rodolfo Inostroza y sus cuentos incompletos, ¿no? Esto tengo así entre manos, en borradores, y espero que ustedes, cuando vengan en la próxima clase, traigan, además de las exposiciones que van a realizar, traigan también su lista, y si es posible, los cuentos mismos para mostrarlos, y de esa manera podamos incrementar este libro de análisis. Quizá soñemos con que podemos publicar este libro como un libro de nosotros, con los nombres de nosotros como autores o como antólogos, ¿no? Esta sería entonces la tarea de la próxima clase, los análisis de Ana sobre una medalla para Virginia, el tema de la mujer en Ribeiro, y el otro relato, Los moribundos, el tema de la guerra, que va a ser analizado por Luis Ábalos. Norita, ¿tú tienes ya un texto indicado o escogido para analizar? Para el 1 de julio no, todavía no. Ya, entonces te vamos a indicar un texto para que tú lo puedas también analizar, como lo has hecho en otras oportunidades, ¿ya? Bueno. Para mañana sí tengo, pero para el 1 de julio todavía. Ya, entonces nos estamos comunicando como siempre, y vamos a dar terminada la sesión, porque he hablado 2 horas y media, y entonces creo que ha sido un tiempo suficiente. Dejaremos el café para otra oportunidad, pero creo que con las cosas que he podido hoy día conversar con ustedes, creo que la clase pues algo debe haber dejado, y como ustedes son lectores constantes, creo que extraerán algunas ideas de lo que hemos dicho, y en todo caso a través del correo podemos estarnos comunicando. Deseo que conserven buena salud, que sigan leyendo, que sigan esforzándose, y pues por esta semana nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buena salud para ustedes. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto.